Bienvenidos una vez más a Doramitas en Español. Espero que todos se encuentren muy bien de salud. Hoy resumiremos el capítulo 2 de 25-21, que traducido en español es 25 y 21. Ahora sí, comencemos. Comenzamos este capítulo 2 viendo que la abuela le pregunta a Kim Min-chae el por qué se quedó hasta tarde despierta. Todos sabemos que es porque estuvo leyendo el diario de su madre. También descubrimos que la abuela no llegó a vender sus anillos de boda. Continuamos conociendo el pasado de Na-hee-do por parte de su hija. Vemos que Ji-jin sí logró escuchar todo lo que gritó Na-hee-do en voz alta. La mamá decide acompañarla a la escuela, donde nos salimos enterando que es una famosa conductora de televisión. También vemos cómo Na-hee-do empieza a familiarizarse con su nueva escuela. Allí logramos conocer a Ji-won, el chico guapo del salón según él. Este también se encuentra interesado en Jo-rin. Minutos después también nos presentan a Ji Seung-wan, presidenta de la clase y amiga de Ji-won. Esta intenta darle un recorrido de toda la escuela a Na-hee-do, sin embargo ella solo está interesada en ir al gimnasio para ver a su ídola. Llegando allí, todas las integrantes del equipo se presentan. Cuando llega Jo-rin, se siente una tensión algo incómoda, y dicha teoría se fortalece al ver minutos después cómo ésta le responde de una mala manera a todos los halagos que le hace Na-hee-do. Definitivamente su ídola la decepcionó. En una siguiente escena continuamos con Ji-jin. Este se encuentra conversando con su menor hermano. Descubrimos también que Ji-jin y Jo-rin se conocen, son muy buenos amigos, ya que al verse esta le reclama el por qué desapareció de la nada y termina llorando de tanto reclamarlo. Mientras se encuentran conversando, de la nada se aparece Na-hee-do y lo queda mirando con una cara de ¿qué miércoles haces aquí? Este termina yendo tras ella, luego de un rato, y terminan conversando de lo más normal. Claro que esta le pregunta en varias oportunidades de dónde conoce a Jo-rin. Él solo la esquiva haciéndole acordar que ella también lloró en medio de la calle. En la escena siguiente nos enteramos que Ji-jin vive en la misma casa que Seung-wan, ya que su mamá le renta el pequeño cuarto. Esta le pide un favor relacionado a la presión del agua. Ya al día siguiente en el gimnasio se sigue sintiendo una gran tensión entre Na-hee-do y Jo-rin. Aunque no lo crean, su ídola la esquiva, a pesar de que son compañeras de equipo. Un dato a tomar en cuenta es que vemos en unas escenas que Na-hee-do se comunica con un amigo cibernético cada vez que tiene algún problema. Entre ellos quedaron en no verse, pero tal parece que esto se dejará de lado en los próximos capítulos y conoceremos quién es este misterioso amigo. El día de la práctica llega. Na-hee-do y Jo-rin tendrán que competir en un combate de 15 puntos, el cual se torna interminable. Ambas luchan punto tras punto, se les nota agotada, pero ninguna de las dos da su brazo a torcer. Logramos observar que en plena competencia, Jo-rin recuerda que de niña tuvo un combate con Na-hee-do, donde ésta le ganó, y la vida pues las llevó a nuevamente encontrarse y ver que Na-hee-do se volvió su fan, y ambas ahora están en batalla. A un punto de ver quién es la mejor, el combate termina, y el punto se lo lleva Na-hee-do. Ya se imaginarán cómo tomó Jo-rin esta derrota. La entrenadora logra conversar con ellas dos. A Jo-rin le menciona que debe seguir esforzándose, ya que ahora en adelante sus contrincantes tendrán un mayor nivel. Y a Na-hee-do, pues ella solo recupera sus zapatillas que la entrenadora había tomado por suyo. Después de hablar con la entrenadora, Na-hee-do intenta hablar con Jo-rin y le menciona que fue un honor combatir con ella. Sin embargo, Jo-rin sigue poniendo incómoda a Na-hee-do con sus respuestas, menospreciando su talento. De esa incómoda escena pasamos a otra, donde vemos a Ji-jin en una entrevista de trabajo. Entrevista que no va del todo bien, ya que el dueño del lugar le dice que no necesitan personas tan calificadas como él, ya que por sus estudios no podía estar pidiendo trabajos de limpieza. Definitivamente no le está pasando nada bien. Ya en un día distinto vemos a Ji-won demostrando sus habilidades al grabar video. Este se logra cruzar con Jo-rin y aprovecha el momento y se presenta. Tienen una conversación muy coqueta a mitad de pasillo, donde logra sonrojar a Jo-rin. Al parecer un romance nacerá entre esos dos. Regresando con Na-hee-do, esta descubre que Ji-jin había estudiado en su misma escuela años atrás. Él era integrante del taller de radio
y pertenecía a una banda. Na-hee-do menciona que se le escuchaba feliz. También vemos brevemente cómo era antes su vida. Él venía de una familia adinerada, que por la crisis del FMI lo perdió todo, porque la empresa de su padre entró en bancarrota. Su familia terminó separándose por completo, sus padres se divorciaron y su hermano menor fue a parar donde su tía. Él se enlistó en el ejército. Ya regresando al presente, vemos como Ji-jin recibe una llamada donde lo rechazan de una postulación. Na-hee-do se aparece en la tienda de libros, pero no lo encuentra. Sale a buscarlo a su casa y encuentra a unos señores que le están gritando a Ji-jin. Estos señores, tal parece, eran antiguos trabajadores de su padre, que debido a la bancarrota que tuvo la empresa, están endeudados y al borde de perderlo todo. Estos empiezan a reclamarle a Ji-jin como si él fuera el culpable. Este no hace nada más que disculparse ante ellos y jurarles que él no será feliz por todos los problemas que les ha causado. Ji-jin está a punto de derrumbarse, pero de pronto llega Na-hee-do y trata de rescatarlo de ese dolor. Salen juntos a tomar unos refrescos y a hablar de sus sueños. Allí nos enteramos que Ji-jin soñaba con trabajar en la NASA. Ella menciona que también su mayor sueño es ser el rival de Jo-rin. Juntos se animan a ir a la antigua escuela de Na-hee-do y hacen una pequeña travesura que solo causa sonrisa entre ellos. Juegan con el agua, se divierten y al final, al ser descubiertos, huyen corriendo a máxima velocidad. Na-hee-do le propone que cuando salgan juntos puede ser feliz en secreto. Este solo la queda mirando mientras Na-hee-do sonríe al verlo feliz. Así finaliza este segundo capítulo entre sonrisas, pero con un desarrollo muy triste. Ver el rechazo de Jo-rin hacia Na-hee-do realmente lastima. Solo coloquémonos un ratito en su lugar. Que tu ídolo te rechace y te hable de mala manera realmente desanima a cualquiera. ¿Y qué decir de lo que pasó Ji-jin? Perder dinero es una cosa, pero separarse de tu familia y vivir cargando los problemas de su padre, wow, realmente los temas de fondo que tocan son muy fuertes. Y al final, ver cómo se dan un respiro y solo disfrutan de risas y más risas fue algo tranquilizador. Me gustó el capítulo y espero que ustedes lo hayan disfrutado igual que yo. Si les gustó este resumen, apóyenme con un hermoso like y no se olviden de compartir el video. Nos vemos y hasta la próxima.